con la serie de temas que traemos del libro de Apocalipsis. Estamos ya iniciando el capítulo 13, la lectura que se acaba de hacer. Este es el mensaje número 23. Bien, nosotros, hermanos, habíamos dicho hace 8 días, y es lo que los eruditos, sobre todo la línea que seguimos nosotros, recuerden que Apocalipsis, hermano, tiene muchas maneras de interpretarlo, pero aunque hay muchas maneras de interpretarlo, nosotros ya lo dijimos en la introducción, hay que tener cuidado de interpretarlo o alegóricamente o literalmente. Y nosotros estamos interpretando el Apocalipsis de la manera alegórica, simbólica. ¿Por qué? Porque es el libro de la revelación. Y cuando se dice el libro de la revelación, indica entonces que hay que tener cuidado en esa manera de interpretarlo. ¿Por qué no lo tomamos literal? Pues porque, hermano, no creemos en ese poco de monstruos que aparecen ahí de esa manera. Creemos que son símbolos y que tenemos que entender la simbología. Habíamos visto entonces que Apocalipsis capítulo 12 al 22 se encuentra la misma historia, es la misma historia que ya vimos de Apocalipsis capítulo 1 al 11, pero explicada con mayor detalle. Hace casi 8 días que comenzamos a mirar esa segunda faceta, digamos, de Apocalipsis con mayor detalle, que repitiendo lo mismo, vimos el conflicto entre la mujer y el dragón, y ahí encontrábamos 5 puntos, hermanos. La señal de la mujer, decíamos que la mujer representa al pueblo de Dios, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. La señal del dragón, decíamos que obviamente se refiere a Satanás y a su gobierno. El intento del dragón de devorar al niño, todos están de acuerdo acá, que ese niño se refiere al Mesías, a Jesucristo, el nacimiento de Jesús. El dragón y sus ángeles son arrojados a la tierra, hay un desalojo del cielo. Tan pronto Cristo muere, resucita, es el desalojado del cielo Satanás. Y luego en quinto lugar veamos el dragón hace guerra contra la mujer y su descendencia, en este caso decíamos que era la iglesia. Vamos a mirar hoy, hermanos, capítulo 13 del 1 al 10, que tiene que ver con la primera bestia. En la lectura que se hizo podíamos ver 2 bestias, pero vamos a mirar hoy la primera, dentro de 8 ya miraremos la segunda. Apocalipsis 13 es la continuación, hermanos, de Apocalipsis capítulo 12. Sé que algunos no lo ven así, dependiendo del punto de vista que usted se acerque allá, entonces no lo verán así, pero nosotros vemos que es la continuación. Terminamos Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 de la siguiente manera. Entonces el dragón, ya sabemos que es el diablo, se llenó de ira, al haber sido despojado del cielo, se llenó de ira contra la mujer, decíamos que contra la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Es decir, la iglesia tiene muchos descendientes y aquí se va a hacer guerra contra ella. ¿Quiénes son? Pues aquí dice quiénes son: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Fácilmente se entiende entonces que es la iglesia, porque la iglesia guarda los mandamientos del Señor y la iglesia tiene el testimonio de Jesucristo. Nuestro estudio de hoy, hermanos, que tiene que ver con la primera bestia, que va a Apocalipsis capítulo 13, de 1 al 10 ya leído, vamos a mirar 4 puntos. Estos 4 puntos se pueden llamar como los ayudantes del dragón, es decir, vamos a ver 2 bestias que se puede decir que son los ayudantes del dragón, es decir, los ayudantes de Satanás. Después vamos a ver una trilogía satánica, porque, hermanos, lo que vamos a ver ahora es una similitud a Dios, es decir, Satanás hace todo, en este caso, asemejándose a Dios, es decir, tiene una similitud muy parecida, y ahí donde está el engaño. Él copia exactamente lo de Dios. Satanás no puede hacer otra cosa sino copiar lo de Dios. Así que vamos a ver eso, precisamente. Vamos a ver primero descripción de la bestia. Vamos a ver la bestia recibe autoridad y es adorada. Luego la bestia blasfema contra Dios. Y luego la bestia solo es adorada por los impíos. Son 4 puntos, hermanos. De acuerdo, yo estoy haciendo así, yo leo el pasaje, trato de meterme en él y luego trato de sacar los puntos que puedo ver en el pasaje y luego tratamos de mirar qué dice. La primera bestia, la segunda es peor. Descripción de la bestia, versículos 1 y 2, Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 y 2. En el versículo 1 vamos a ver que esta bestia viene del mar.
Y el mar, hermanos, es un símbolo de la maldad, o es un símbolo del mundo de donde vino el dragón. El dragón es Satanás, y lo hemos visto de diferentes maneras. Hemos visto otra bestia que subía del abismo, ¿verdad? Dice el versículo 1, y este es Juan: me paré sobre la arena del mar. Ahí está Juan ahora parado en la playa. Dice que él se para sobre la arena del mar, y vi subir del mar, vio subir del mar, salió del mar una bestia. Yo siempre me inquieto a aquellos que yo no creo que nadie, ningún intérprete de la Biblia pueda tomar esto literal. Así que si yo tomo esto simbólico, tengo que tomar todo lo que sigue simbólico. Te dice que él vio subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas. Fenómeno aquí. Tenía 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Así lo registra el versículo 1 de esa bestia. Nosotros ya sabemos, hermanos, que cabezas habla de reyes, de reinos, cuernos habla de autoridad, diademas habla de reyes. Entonces esta figura, hermanos, que vemos aquí es tomada precisamente, y esta bestia tiene que ver mucho con Daniel capítulo 7. Es tomada precisamente de la figura de Daniel, y nos ayuda entonces a mirar la interpretación. Daniel 7, del 1 al 3, yo leo lo siguiente, donde dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto, es decir, no todo. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían con el gran dragón. ¿Se acuerdan que habíamos asociado el combate que había en el cielo entre Miguel con el dragón? Muy parecido, versículo 3. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Daniel, en la visión, él está viendo 4 bestias que suben del mar. Juan está viendo una bestia que sube del mar. Ahora vamos a mirar por qué. Las 10 diademas y su nombre blasfemo también se describen en Daniel. Daniel 7:24 dice: y los 10 cuernos, y ahí está la interpretación, significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Así que los cuernos son reyes, autoridades o reinos. El versículo 8, Daniel 7:8 dice: y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Entonces, hermanos, es la misma imagen que ve Daniel de diferente manera. Él está viendo solo 4 bestias, pero Juan ve una, pero tiene las mismas características. Por eso en el versículo 2 de Apocalipsis 13 vamos a ver que los animales mencionados son los mismos que vio Daniel. Miremos esa bestia que tiene un nombre blasfemo. Ahora vamos a ver por qué ese nombre blasfemo, es decir, es una bestia que ahora va a blasfemar contra Dios. En el versículo 2 vemos que esos animales entonces son los mismos que vio Daniel. Apocalipsis 13:2 dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón, en este caso ya sabemos que Satanás, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Habíamos visto hace 8 días el dragón que fue despojado del cielo, que la Biblia claramente dice que es Satanás, la serpiente antigua y el diablo. O sea, ahí no hay pérdida, sabemos que el dragón es el diablo. Ahora, esa bestia que viene del mar, el mar simboliza el mundo, se simboliza el mal. Entonces ahora vemos que esa bestia tiene una simbología, tiene semejanza a un león, sus pies como de oso, su boca, semejanza a leopardo, sus pies como oso y su boca como león. Esa es la descripción que se le da, pero luego dice que el dragón le da todo su poder, bueno, todo no le da, sí, su poder, le da su trono y grande autoridad. Ahora vamos a mirar Daniel 7,
pero del 4 al 6, que nos describe precisamente esas 4 bestias que él ve, y vamos a mirar la comparación. Daniel 7:4 dice, la primera bestia era como león, ya vimos que Juan ve a la bestia con boca de león, y tenía alas de águila. Luego dice Daniel, yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantado del suelo y se puso iniesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. He aquí otra bestia, segunda bestia, dirá que es semejante a un oso. La misma descripción que está viendo Juan, de pies como de oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, como el león, y le fue dado así, y le fue dicho así, levántate y devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra bestia semejante a un leopardo, hemos dicho que era semejante al leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio parecido a lo que se le da acá. Entonces, hermanos, lo que está viendo Juan, él ya había leído Daniel, y es muy parecido a lo que Daniel vio. Y Daniel aclara qué es lo que significa esto. Esa bestia, lo único que podemos ver entonces es gobierno. Ahora, Daniel ve 4, Juan ve 1. En lo que ve Daniel son gobiernos, pueden ser reyes o pueden ser gobiernos en muchas épocas, pero gobiernos maldadosos, llenos de maldad. Y entonces ahora lo que está viendo Juan, al ver una sola bestia con esas 4 características, entonces lo que está diciendo es lo siguiente: es el mismo gobierno cuatriplicado, es más poderoso. Puede ser un gobierno que tomó todos los gobiernos anteriores y ahora son uno con más poder. Y el mismo que le da el poder, en este caso a esos gobiernos corruptos, es Satanás. No estoy hablando de gobierno, estoy hablando de un gobierno, estoy hablando de todo gobierno en todo ente del humano. Me refiero desde el gobierno que tiene un padre para educar a sus hijos, que tiene un colegio. Podemos pensar en todo tipo de gobiernos empresariales, todo tipo de gobiernos eclesiásticos y gobiernos políticos. Todo tipo de gobierno. ¿Dónde nacen esos gobiernos, hermano? Nacen en el mar, en el mal. Eso es lo que trae esta bestia. Acumuló todos esos gobiernos. La bestia recibe todo el poder entonces del dragón, indicando que sus agentes, o que los agentes del diablo, a quien él les otorga su poder, es para mal. Porque eso se puede esperar del diablo. Nada bueno. Así que si el diablo le da autoridad a poder a alguien, es para mal, no es para nada bueno. Ahora, habíamos visto en la clase que él se disfraza, y eso es lo que vamos a ver ahora precisamente, y lo veremos más con la bestia que sigue dentro de 8 días, cómo él se disfraza y engaña al mundo. Pero ahora recordemos, hermanos, que esa bestia tiene la misma descripción, inclusive del dragón que habíamos visto la vez pasada, o la semana pasada, en Apocalipsis 12:3. Vean, dice Apocalipsis 12:3, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata. Dijimos que esa palabra escarlata es rojo, vivo. Habla de sangre, untado de sangre totalmente, que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Entonces, entendemos aquí: cabezas, cuernos y diademas son autoridades que se entregan. Algunos pueden decir, puede ser un reino como tal, hablemos del reino medo-persa, hablemos del reino babilónico, hablemos del reino romano. Puede ser un rey, puede ser un faraón. No sabemos si está hablando de un personaje o está hablando de gobiernos como tal. Ahora, es interesante porque algunos, y vamos a ver más adelante, cómo la bestia ahora, además de que es adorada, recibe un golpe mortal, pero algunos inclusive han pensado, y no podemos desligar esto, hermanos, de nuestras mentes cuando estudiamos Apocalipsis, que Apocalipsis fue escrito en el año 95, y Apocalipsis estaba, la iglesia en ese momento estaba recibiendo la mayor persecución con Diocleciano o Domiciano, no recuerdo el nombre. Domiciano.
Nerón, en el año 64, 65, por ahí tuvo una persecución contra la iglesia, pero es este Domiciano, que él se corona ahora como faraón en el año 84, y él comienza un ataque contra la iglesia muy poderoso. Y entonces cuando se escribe Apocalipsis, Juan está experimentando eso. Y recuerden que Apocalipsis se escribe precisamente para decirle a estos hermanos que aunque bien es cierto el diablo lo está atacando a través de estos imperios, de estas persecuciones, Jesucristo ya venció y él es vencedor. Y esa es la idea, y eso es lo que está planteando. Por eso muchos dicen que todo esto que se relata aquí ya se cumplió. Otros dicen, no, o nosotros decimos, no, sí puede ser que se cumplió, claro. Mucha parte de esto ya se cumplió, otra parte se está cumpliendo. Es lo que creemos nosotros. Los futuristas dicen, no, eso no ha pasado, eso apenas va a pasar en el futuro. Vamos a mirar la segunda parte. La bestia, ya vimos la descripción de la bestia. Ahora la bestia recibe autoridad y es adorada. Versículos 3 y 4. En versículo 3 vemos que al recuperar su autoridad, la tierra se maravilla de esa bestia. Versículo 3. Y vi una de sus cabezas. Recuerden que es la bestia, que tiene 7 cabezas. Pero es la bestia como tal. Uno no puede poner esta cabeza y qué significa cada cabeza, no, hermanos. No podemos, es un gobierno. Vi una de sus cabezas de la bestia como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y note, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Otra vez, hermano, los preteristas dicen que esto se cumplió ya. Y que esa bestia aquí de su herida mortal, al ser el imperio romano, fue con Nerón. Porque Nerón murió, recuerda que él se suicidó antes del año 70. En el año 64 él mandó a quemar Jerusalén y culpó a los cristianos. No recuerdo exactamente, 66, 67, no recuerdo cuándo fue que él se suicida. Entonces hay quienes dicen que ese reino romano recibió una herida mortal allí, pero que luego fue resucitado precisamente con Domiciano, y que entonces se volvió a tomar el gobierno, el dominio, porque la persecución fue peor. Algunos creen así, otros dicen no, esto se refiere al anticristo. Y entonces manejamos, en el capítulo 12 veíamos, el capítulo 11 estábamos viendo nosotros 3 años y medio. El anticristo viene y gobierna 3 años y medio de paz, tranquilidad, pero luego en los últimos 3 años y medio, entonces aparece esto, es decir, él ahora toma el control, toma la autoridad y es adorado. Bueno, nosotros no creemos así tampoco. Otra vez tomando a la bestia que fue herida en su cabeza mortal y como un dominio y como un gobierno, y tomando algunos pasajes que le voy a demostrar, porque sé que aún aquí tampoco se ponen de acuerdo los mismos exegetas bíblicos, y es muy duro no saberlo. Un gobierno que fue herido, pero que de pronto va a retomar otra vez. Algunos creen así, no, está bien, está hablando de un gobierno que de pronto perdió cierta autoridad, pero que con el tiempo volvió a resurgir ese gobierno con mayor poder, al punto que la gente se admiró de eso. Bíblicamente, hermanos, yo quiero ser lo más bíblico que pueda. La herida que yo veo aquí mortal de esa cabeza no puede referirse más que a Génesis 3:15. En Génesis 3:15 hemos leído nosotros: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Ahí hay una enemistad entre el mismo diablo, hermanos, y la iglesia. Y luego dice: entre tu simiente y la simiente suya, es decir, la simiente de Cristo, en este caso que es Cristo, y la simiente suya que pudiéramos hablar aquí, son los descendientes, los emisarios del mismo diablo. Dice que esa te herirá la cabeza. Está hablando de la simiente de Cristo, con la muerte en la cruz, te herirá la cabeza, tú le dirás en el calcañar. La herida que tiene de cabeza aquí, podemos pensar que se refiere a Jesucristo hiriendo a Satanás. ¿Por qué digo esto? En Apocalipsis 13:14, que lo vamos a ver dentro de 8 días, leemos lo siguiente. Dice que hablando de la segunda bestia, dice: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Aquí habla de una resurrección. Pareciera que entonces está hablando, y ya estamos viendo aquí cómo, hermano, Satanás quiere asemejarse a Cristo. Entonces él también tuvo una herida, pero él también revivió, resucitó.
Pero mire lo que dice Isaías 27:1. En Isaías 27:1 dice: en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz. Tenemos que es el diablo. Y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Entonces uno puede ver aquí otra vez el mismo mar, matará al dragón. La misma herida que le causó Jesús a Satanás, porque Satanás en la cruz del Calvario, Jesús le causó una herida. Así que la muerte del dragón o la muerte de la bestia se da con la muerte de tu Señor Jesucristo. En Apocalipsis 12, 10-11, que ya lo hemos visto, pero lo voy a leer otra vez, dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, al poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Por qué? Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Y note, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Qué es eso? La muerte de Jesús. ¿Cómo es que la iglesia ha vencido o vence a Satanás? Con la muerte de Jesús. ¿Por qué con la muerte de Jesús? Porque Jesús, cuando muere en la cruz, le dio un golpe mortal en la cabeza a Satanás. Y ahí le quitó todo el poder y le quitó toda la autoridad que él tenía. Por eso cuando es ascendido al cielo, lo veíamos, Satanás es echado fuera del mismo cielo. Porque ahora el Señor toma el control y toma la autoridad. ¿Cómo le vence la iglesia? Dice, pues por medio de la sangre de Cristo, del Cordero, que es la muerte de Jesús, y de la palabra del testimonio, y menospreciando sus vidas. Ahora, su herida entonces sanada nos habla de un poder que Dios le permite a Satanás hasta la segunda venida. A eso es. Por eso, hermanos, aunque Satanás tiene una herida mortal, pero él, a pesar de esa herida, dice que él es sanado porque Dios le da cierto poder o le permite cierto poder a Satanás. Ahí Jicabel dice lo siguiente: la curación temporal representa el hecho de que Dios permite que el enemigo continúe usando a sus agentes durante el periodo de 3 años y medio hasta el regreso de Cristo, mientras salvaguarda la seguridad espiritual de su pueblo. Ahora ya entendemos a Jicabel cómo interpreta los 3 años y medio, como el periodo de la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Ahora recordemos, hermanos, que Satanás se disfraza como ángel de luz casi en todo. Satanás lo que hace es imitar a Dios en todo, imitar a Jesús en todo. Y ese es el gran peligro que tiene la iglesia, la cual la iglesia se está exponiendo a la imitación del diablo. Mire, solamente le voy a mencionar algunas cosas en cuanto a esto, hablando de Satanás y Cristo. Ambos fueron muertos y resucitados a una nueva vida. Porque en la realidad es que inclusive algunos textos más antiguos, cuando hablan de que revivió, está hablando de que resucitó. Jesús murió y resucitó, y ahora vemos a Satanás también. También murió y resucitó de alguna manera. Ambos tienen seguidores con sus nombres escritos en la frente. Ambos tienen cuernos. Los cuernos realmente son de Satanás, porque el cuerno habla de autoridad, y Jesús también tiene cuernos, porque tiene la autoridad. Ambos tienen autoridad sobre cada tribu, lengua, pueblo y nación. La Biblia, lo mismo que dice que Jesús tiene autoridad, también dice que tiene autoridad el diablo, lo vamos a ver ahora. Ambos reciben adoración mundial. Ambos tienen una venida o manifestación final, porque de alguna manera Satanás va a redoblar su esfuerzo, y al final va a ser un trabajo tan arduo que la Biblia dice que si no se acortara en aquellos días, la gente no sería salva. Pero por causa de los escogidos, dice la Biblia claramente que los tiempos serán acortados. Porque yo sí creo, hermano, yo sí creo. Yo leo la Biblia y yo sí creo que al final va a haber un golpe mayor del enemigo. Yo no soy de los que creen que puede haber un avivamiento. Yo no sé por ese lado. Yo lo que creo es que la iglesia cada día va a perder. Al punto que hasta el final, hermano, va a ser tan delicado, porque el mal se está levantando tanto, y Satanás al final sí va a haber una especie de gobierno. No sé cómo será eso, no lo entiendo, pero bueno. Bueno, aunque todo esto es verdad, hermanos, la diferencia es que al final uno es destruido y el otro
entra en la victoria. Satanás será destruido y Jesucristo será el gran gobernante, el gran autoridad, el que tiene toda la autoridad. Así que aunque Satanás se disfrace y haga todas cosas parecidas, eso lo vamos a ver dentro de 8 días, haciendo milagros, señales y prodigios que el mismo Jesús hizo y los apóstoles. Por eso a ti y a mí no nos importa que haya milagros, que sea un milagrero, ¿qué importa? El diablo hace eso. Entonces eso ya no nos toca a nosotros. Ahora, en ese sentido, miren lo que nos dice Chicabel. Dice que el significado de los paralelos que acabamos de ver ahora es el principal oponente de Cristo. No puede limitarse a una persona o época histórica. Y me llama la atención esto porque otra vez los futuristas dicen que esto que estamos leyendo ahora es para el futuro. Pero él dice, Chicabel dice, no puede limitarse solamente a una persona, porque otros saben, no, es que es el anticristo. ¿Y qué tal que no sea un anticristo como persona, sino un movimiento, un gobierno? Pues muchos están esperando a una persona, y qué tal que no sea persona, sino un movimiento, un gobierno. Él dice así, es decir, así como el gobierno de Cristo se extiende a toda edad de la iglesia, las actividades malvadas de su contraparte final, es decir, el diablo y sus siervos, se extienden al mismo tiempo. Algunos creen que solamente es al final. No, ya está. Este análisis deja abierta entonces la posibilidad de una figura del anticristo que llega al final de la historia y encarna al diablo de una manera más grande que nunca al final. Es difícil decir si esta consumada expresión del mal se manifiesta en un individuo o en una institución, no lo sabemos. Probablemente, dice, como a lo largo de la historia, al final el tirano individual no debe distinguirse del reino o institución que representa. Así que para los que están esperando un anticristo literal, una persona, puede ser que sí, puede ser que no. No lo sabemos con claridad. Ahora el versículo 4 nos dice que los habitantes de la tierra adoran al dragón y a la bestia por su autoridad precisamente. Recuerden que ella recibió un golpe mortal en su cabeza, pero luego fue sanada su herida, y entonces dice el verso 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Esto tuvo que ser algo tremendo, porque venir y poner la bestia o poner al dragón, hermanos, paralelo a Dios, aún por encima de Dios, porque ellos están burlando al decir, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá sostenerse delante de ella? Recuerden que están adorando al dragón porque le dio el poder, y están adorando a la bestia porque recibió el poder. Claro, ellos dicen, pero mire, murió y resucitó con ese poder. Entonces la gente dice que el mundo, es impresionante, los habitantes la adoraron. Le voy a traer 2 pasajes por lo menos para que usted pueda ver aquí que es una burla que están haciendo. Dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Son palabras que solamente son para Dios. En Éxodo 15:11, después de la victoria, cuando ellos pasan el Mar Rojo y hacen el cántico de Moisés y María, en Éxodo 15:11 dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú? Magnífico en la santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Esta pregunta, ¿quién como tú?, solamente es para Dios. No podemos ser duales y pretender que hay otro fuera de Dios que tiene un poder. Pero el engaño de Satanás es hacerle creer al mundo. Recuerden que él viene de la maldad, hacerle creer al mundo que hay otro poder. En el Salmo 71:19 leemos, y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? Las mismas palabras que la Biblia le ha dado a Dios, ahora las toma Satanás. Esta gente la toma para adorar. Por eso estamos viendo que es, hermanos, aquí lo que estamos viendo es un engaño, una apariencia, una hipocresía, disfrazado totalmente. Satanás se disfraza como ángel de luz, y sus ministros, dice la Biblia, que hacen lo mismo. Punto número 3, la bestia ahora blasfema contra Dios.
versículos 5 al 7. Apocalipsis, no 13. Apocalipsis 13, versículo 5 leemos que todo su dominio lo único que hizo fue abrir su boca para blasfemar. Y esto me pone a temblar, hermano, de alguna manera, porque el hombre es lo que está haciendo. Dice el versículo 5, también se le dio boca, que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Entonces aquí donde la gente, los futuristas tratan de unir los 42 meses de acá 3 años y medio con estos para conectar la semana perdida o los 7 años. Nosotros volvemos a pensar otra vez que estos 42 meses, 3 años y medio son los mismos que ya hemos visto que ocurren entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Yo cada día me afianzo más a eso precisamente por la parte, y si no solamente le digo esto, vamos a leer otra vez el 5, también se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Si la bestia es una figura y no es literal, entonces estos números también son figura y no literal, porque yo no puedo pretender que en el mismo pasaje que estamos viendo una cosa sea literal y otra no sea literal, o tomo todo literal o lo tomo todo figurado acá. Ahora, lo interesante es que eso es tomado también de Daniel 7, porque estas palabras que están acá son las mismas palabras que están en Daniel. Y voy a mirar algunos versículos de Daniel capítulo 7, solamente una parte donde dice, aquí dice que se le dio boca, que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le da autoridad para actuar este tiempo. Daniel 7, 8, la última parte dice, he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. La misma bestia. En Daniel capítulo 7 versículo 11 dice, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Grandes palabras. Pero el versículo 25 de Daniel 7 nos dice, y hablará palabras contra el Altísimo. Eso ya es blasfemia. ¿Ve? Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Eso lo vamos a ver ahora. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y será entregado en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Ahí están los 3 años y medio. Entonces vuelven a unir esto con los 42 meses que vemos acá, los mismos 3 años y medio literales, pero nosotros lo vemos de una manera simbólica, que es el tiempo de la iglesia. Aunque se levanta contra Dios y los suyos, su tiempo es limitado, pues solo Dios tiene un dominio eterno. Versículos 6 al 7, Apocalipsis 13, versículos 6 al 7, el tiempo es limitado. Y precisamente los 3 años y medio nos hablan de ese tiempo limitado. Dice el versículo 6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios. Estamos hablando de esa bestia que tiene un poder, que el dragón le dio el poder, que representa los gobiernos del mal, que vienen del mundo del mal en diferentes, digamos, siglos. Abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, de los que moran en el cielo, mucho atrevido. Y mire el 7, y se le permitió, y me gusta esto porque hermano, ya no tiene poder y autoridad si Dios no se lo da. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, parecido a lo que estamos viendo en Daniel. Es que Juan está viendo lo que vio Daniel. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Vio? ¿A quién se le dio todo este poder? A Jesús. Ahora esta bestia lo tiene también. Obviamente un poder sobre los impíos. Ahora este poder lo podemos ver acá en 2 de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Ahora no va a meter mucho allá dentro, los chicos que veamos bien ya. Ahora sí miramos si es un personaje o tenemos que ver precisamente con este imperio, este gobierno. 2 de Tesalonicenses 2:3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Es decir, el Señor no va a venir sin que antes venga la apostasía. Usted sabe qué es la apostasía. Que la apostasía no es tanto que la gente ahora esté abandonando la iglesia y la iglesia quedaron vacía. La apostasía está en que hay iglesias tan grandes que se apartaron hace rato del verdadero evangelio.
Así que hoy en Cali tenemos cantidad de iglesias apóstatas. Supuestamente hoy están alabando a Dios, pero en apostasía están adorando al mismo diablo. No me da temor decirlo por la clase que tuvimos en la primera parte. Entonces dice que nadie os engañe porque en ninguna manera, dice, en ninguna manera, porque no vendrá, y aquí está hablando de la venida del Señor sin que antes venga la apostasía. Y en ese tiempo de apostasía se manifestará el hombre de pecado. Aquí ya están pensando que es un hombre. Vamos a ver. El hijo de perdición, como lo estamos tratando como un hombre, entonces hasta el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Déjenme decirles esto, hermanos, cada impostor hoy día que está en una iglesia detrás de un púlpito que no enseña el evangelio correcto, está ahí sentado haciéndose pasar por Dios. Así que el espíritu del anticristo está operando. Que es una persona, hermano, yo no soy en esa parte dogmático, es decir, puede ser, pero yo sí sé lo que dijo Juan: se levantarán muchos anticristos. Anticristo es aquel que se opone a Cristo. Ahora hay un personaje especialmente, no lo sé, puede ser que sí, y si es así, déjeme decirle que él viene a hacer lo que ya todos estos anticristos han hecho. Puede ser que venga con más poder, puede ser, pero no creo que sea en un periodo de 3 años y medio, puede ser un tiempo reducido o no sé. Pero ¿qué es lo que estoy mostrando acá? Que dice que él se va a levantar, y porque cuando estamos viendo nosotros, en el versículo 6 dice que abrió su boca en blasfemias contra Dios, donde para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Esa bestia, hermanos, que viene del mal, que es todo tipo de gobierno en todos los entes, lo único que hacen es levantarse en contra de Dios y todo lo que Dios representa. Se levanta contra la iglesia del Señor, contra nosotros los hijos de Dios. Por eso aquí dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. ¿Acaso usted no lo ve? Ya da miedo realmente a nosotros meternos en las esferas del mundo. La verdad, yo no sé usted cómo vive, usted que trabaja con gente mundana, pero por un día tan siquiera piense un momentico qué es lo que hace toda esta gente. Son hijos del diablo, siervos del diablo, esclavos del diablo, con pensamientos del diablo. Y ellos se levantan en contra de todo lo que se llame Dios y es objeto de culto a Dios. Pero Dios, el Dios de las Escrituras, ellos no se van a levantar contra una iglesia apóstata. No la van a perseguir, de hecho van y están con ellos. Pero sí se van a levantar en contra de un personaje, una persona o de una iglesia que se levante a traer la verdad. Lo van a llamar fanático, lo van a llamar que usted está fuera de onda. ¿Por qué las iglesias están creciendo hoy día? Porque han permitido, hermanos, ese sistema mundano se meta en la iglesia. Y entonces la iglesia va, la iglesia impía, apóstata, van y se reúnen en medio de esos apóstatas y pues no tienen oposición. Pero traiga la verdad y verá que inmediatamente tiene oposición. Yo tengo 3 hijas. ¿Y cuántas veces he tenido oposición? Hasta me han llamado pronto de alguna manera fanático por defender la fe. Porque es que el mundo ya no es así, papi. Tú estás en otro mundo. El mundo ha cambiado. Pero Dios no y su palabra no han cambiado. Pero entonces, ¿por qué tú y yo permitimos que sí? ¿Por qué la iglesia sí está permitiendo? Porque el mundo lo permite. Estos gobiernos que hay hoy día son gobiernos corruptos que vienen en contra de la iglesia. ¿Y por qué la iglesia se acomoda y permite? Lo permite. Aquí surge la gran pregunta. Como la Biblia dice que nos sometamos a las autoridades, porque no hay autoridad sino puesta por Dios, cuando yo miro esto y digo sí, pero si son autoridades que van en contra de Dios, yo no me someto.
usar autoridad, claro que se la dio. Le permite. Pero a mí, yo estoy fuera de ese rango, yo estoy en otro rango. Soy hijo de Dios, estoy en el reino de Dios. Mientras Dios me permita predicar su palabra y tener una iglesia, no voy a permitir eso. Eso nos va a costar la vida. Pero no podemos aceptar postulados. Usted que es un hijo de Dios, apoyando gobiernos corruptos, apoyando entidades corruptas, apoyando pensamientos corruptos que vienen en contra de Dios y de su palabra. Eso a mí me aterra. Número 4, la bestia solo es adorada por los impíos. Por eso a veces yo hasta me pregunto, ¿que no son creyentes? Pareciera que no. Versículos 8 y 10. Versículo 8, el hombre es adorado. Perdón, el hombre es adorador. Y si no adora a Dios, adorará al diablo. Versículo 8. Y la adoraron a esa bestia y ese dragón todos los moradores de la tierra. ¿De dónde viene la bestia? De la tierra, del mundo. De hecho, la otra bestia que vamos a ver viene de la tierra. Esta venía del mar, que es la maldad. Esto me impresiona. Dice que la adoraron todos los moradores de la tierra. Pero ¿quiénes fueron ellos? Cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Qué es adorar a la bestia, hermano? Pues estar de acuerdo con ella, aplaudirle. No voy a hablar, pero todo postulado, no importa de dónde venga, que esté en contra de los principios de Dios, y yo estoy de acuerdo, es adorar a la bestia. Usted es un cristiano, pero si usted apoya esos principios que van en contra de Dios, usted adora a la bestia. Y aquí voy a decir algo muy fuerte. Tú y yo necesitamos conocer las Escrituras. Tú y yo necesitamos conocer a Dios en su palabra, para no dejarnos engañar por postulados mundanos. La razón por la cual la gente se deja engañar y es engañada por todos esos espíritus que vienen a atacar la vida de la iglesia es porque no conocen las Escrituras. Cuando tú y yo conozcamos las Escrituras, nadie nos va a venir a permear, porque nos paramos firmes a defender la verdad. La adoraron los impíos, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y aquí voy a decir algo, hermanos, esto es tan precioso, porque quiere decir que los elegidos, los escogidos de Dios, los salvos, su pueblo, no adorarán la bestia. Y esos salvos fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo, y para esos salvos entonces Dios dispuso un Salvador también desde antes de la fundación del mundo, que aparece aquí como Cordero inmolado desde el principio. Y así nos digan lo que nos quieran decir, pero esto nos habla de la predestinación, de la elección. Dios eligió a quienes iba a salvar, y Él les eligió también un Salvador, Jesucristo. Jesucristo no vino a morir por cualquier persona en esa cruz. Jesucristo vino a morir por los que el Padre había elegido. Jesucristo vino a morir por personas específicas, y esos son los salvos. Y estoy seguro que esos salvos jamás adorarán la bestia. No pueden adorar el mundo, no pueden adorar este sistema mundano, porque dice que solo la adoraron cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Apocalipsis 17:8, que es muy paralelo a eso, pero no lo quiero tocar porque lo voy a dejar para otros 8 días, perdón, cuando lleguemos allá, pero tan siquiera tengo este versículo 17:8, dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Eso lo veremos después, pero quería traer eso. Apocalipsis 20:15.
y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora, primera de Pedro 1, 19 al 20, hablando de Cristo, si no nos salvó, no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Ven? Destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Así que si hay elegidos, hermanos, hay un Salvador también elegido para esos elegidos. Ahora, los que no adoraron la bestia, hermanos, no les va a ir nada bien. Ellos van a padecer, ellos van a morir. Versículo 9. Y si alguno tiene oído, oiga. Es lo mismo cuando leamos las siete cartas, terminamos. Si alguno tiene oído, oiga, es decir, esto es para la gente que puede discernir. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Voy a leer el versículo 10 de la Biblia textual, porque esto es lo que está diciendo. Recuerde otra vez, esa bestia viene, es mala, trae toda la maldad, es un gobierno, no es tanto una persona. Puede ser que eventualmente usted vea a la persona, pero son gobiernos en todas las estamentos que hayan en la sociedad, que van a querer imponer todas sus cosas, meterlas, pero van a estar en contra de la Biblia, de Cristo, de Dios, de todo lo que se llame Dios. Van a estar en contra, obviamente, porque no les perjudica, no les permite su avance. Son los que van a frenar el avance de ellos. Entonces esa bestia, de alguna manera, se le da cierto poder, cierta autoridad, de tal manera que va a atacar a la iglesia, y como hemos visto la vez pasada, hasta el punto de que la puede asesinar. Aquí vemos, dice entonces, versículo 10, y si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Y si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. La Biblia textual, el versículo 10 dice, si alguno ha de ser llevado a cautividad. ¿Y por qué? Precisamente por los ataques que vamos a tener a la iglesia. Entonces, alguno va a ser llevado a cautividad. Recuerde que Juan está hablando de lo que estaba pasando en ese momento y que va a pasar y ha pasado en la historia de la iglesia. A cautividad será llevado. Si alguno ha de ser muerto a espada será muerto. Si alguno va, como dice arriba, si alguno mata a espada debe ser muerto, pero la traducción textual dice, si alguno ha de ser muerto a espada será muerto. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Ahora, tomando ese mismo pasaje, hay un pasaje muy parecido en Jeremías 15:2. En Jeremías 15:2 dice, y si te preguntaren ¿a dónde saldremos? Le dirás, así ha dicho Jehová, el que a muerte, el que a espada, el que a hambre, y el que cautiverio a cautiverio. ¿Qué es todo esto entonces? Es sencillo, hermanos. Por causa de sostener la palabra, la iglesia, en la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo, va a tener todo tipo de ataques. Y Satanás la va a atacar como esa bestia que sale. Y le va a proponer todo tipo de cosas tratando de desviarla. Pero no va a poder. El oído entonces es para los espirituales. Los demás van a ser endurecidos como en las parábolas de Jesús. Pero todo creyente, hermanos, va a sufrir al punto de que puede morir por su fe. Esa es la bendición y esa es la promesa que le hace Dios a la iglesia. Sin embargo, hermanos, debe perseverar hasta el fin, porque al final va a triunfar. Y eso lo tenemos entonces aquí en Apocalipsis 2:10. Apocalipsis 2:10 vemos que dice, no temas en nada lo que ha de padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, en un tiempo limitado. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Jicabel tiene estas palabras y él dice lo siguiente: algunos creyentes pueden pedirle a Dios que nos libere de la prueba, pero a menudo es la prueba la que prueba la autenticidad de nuestra fe y da como resultado que Dios sea glorificado, basándose en 1 Pedro 1:7, que dice
que la prueba de la fe, siendo más preciosa que el oro perecedero, incluso cuando se prueba por fuego, puede resultar en alabanza y gloria y honra en la revelación de Jesucristo. ¿Qué es esto, hermanos, entonces que hemos visto hoy? Vimos la primera bestia, capítulo 1 al 10, versículo 1 al 10 del capítulo 13, y vimos 4 cosas. Descripción de la bestia no es otra cosa, hermanos, que el mismo diablo, la autoridad que Dios le ha dado a Satanás, que el diablo le ha dado a sus ayudantes. Hay una trilogía que lo vamos a ver ahí, del mismo Satanás, que es un imitador de las cosas de Dios. La bestia recibe adoración, la bestia recibe autoridad. Esto es verdad. Por eso no se asuste, hermano, cuando usted encuentra a muchas personas que le dieron el alma al diablo. Eso es verdad. Que le sirven al diablo, eso es verdad. La bestia blasfema contra Dios. Yo creo que ahí es donde tú y yo deberíamos de pararnos y entender en todos los sentidos, hermanos. Ojalá viviéramos de esa manera. Yo digo que la lucha mayor es la suya. A mí ya no tanto, porque gracias a Dios me permitió estar fuera de todo esto para dedicarme solamente a la palabra. Y por eso muchos dirán: pastor, como usted no está metido en el mundo, por eso. Pero bueno, gracias a Dios estoy tan metido aquí que quiero saber solo de Dios, lo que está aquí. Y yo le digo: Señor, dame la palabra para darle a ellos, para que ellos tengan la manera de estar allá y de enfrentar esa situación. Pero hermanos, tengamos esto, por favor. Cada situación, no importa de dónde venga, las posturas que aparezcan, que vayan en contra de Dios, pare de firme. Como un cristiano que es. Porque ese es el mismo espíritu del anticristo. Y la bestia solo es adorada por los impíos. Así que nosotros no nos vamos a obligar para nada. Tú y yo, conociendo a Dios, adoraremos solamente a Dios. Hay que decirlo así: al Dios de la Biblia, al Dios de la Escritura. Porque el Dios que hay por ahí no es el Dios. Si no es el Dios que dice la Biblia, ese no es el Dios, ese no es el Dios verdadero. El Dios verdadero sale de la Escritura, de la palabra de Dios. Así que ¿qué nos toca a nosotros? Leer la palabra de Dios. Amén. Vamos a dejar ahí por hoy.